Vamos a leer la palabra y ahí está, 1 Corintios 8, verso 6. Dice la escritura: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Vamos a leerlo otra vez. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Y qué? Y nosotros por medio de Él. Dios es bueno, amén. Estamos en este año 2023, estamos comenzando este año. Y este año yo creo que el Señor se nos va a revelar de una manera en la que no lo habíamos conocido. Hay en la Biblia diferentes historias que a lo largo de diferentes temporadas Dios se reveló a su pueblo de una manera distinta. A unos a través del nombre. Hubo un momento en que Dios habla con Moisés, y Moisés le dice al Señor: Señor, tú me envías ante el faraón, pero si me preguntan quién te envió, ¿qué le respondo? Y él le dice: dile que yo soy, te he enviado. La Biblia registra diferentes nombres por los que Dios se revela a sus hijos e hijas. Dios tiene un nombre y en diferentes temporadas lo vamos conociendo en nuestra vida con esos nombres. Quizás en algún momento de dificultad Él se reveló a nuestra vida como Jehová Jireh, el que provee, el que está ahí proveyendo para todo. Pero quiero comenzar en este primer domingo de este año 2023 hablando de algo importante, porque todo es importante. Yo sé que nuestros hijos estudian para obtener un título. Quizás se van a llamar doctores, abogados, licenciados, no sé cómo o cuál título vayan a tener. Quizás para muchos en el ministerio tienen el título de profeta, pastor, maestro, evangelista, apóstol. Pero yo creo que el mayor título o el mayor momento que al menos para mí ha sido importante es que Dios se nos revele como Padre. Como Padre. Cuando usted recibe a sus hijos en casa, por más que sea el abogado, el licenciado, el que sea, usted lo recibe como papá, usted lo recibe como mamá. Amén. El padre recibe a sus hijos: sí, eres abogado, eres licenciado, pero aquí conmigo eres mi hijo y soy tu padre. Por eso cuando venimos a la casa del Señor, aquí podemos convivir diferentes personas. Y usted puede decir: es que yo soy de Guatemala, yo soy de El Salvador, yo soy de Honduras, yo soy mexicano, yo soy USA citizen. Pero el mayor título que tenemos es ser hijos de Dios. Amén. No importa, no importa por fuera cómo nos veamos, pero por dentro llevamos la misma sangre. La sangre de aquel que dio su vida por ti y por mí, que fue y murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó allí, sino que resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo. ¿Sabes para qué? Para que un día tú y yo estemos también con Él. Amén. Cuando usted llega a casa, y yo sé que muchos de nosotros quizás cuando niños carecimos de muchas cosas. Quizás una de las cosas que más nos hizo falta fue el abrazo de nuestro papá. La mayoría de nosotros crecimos con los abrazos de mamá. La mayoría de nosotros crecimos con mamá ahí, porque el papá, normalmente en nuestras culturas latinas, el papá trabajaba toda la semana. Se iba a trabajar al campo, a la construcción, a lo que fuera. Le costaba días ganarse el dinero. Pero llegaba uno que cuando le pagaban se desaparecía 2, 3 días hasta que le duraba el dinero. Cuando se acababa el dinero, entonces llegaba a casa
a pedir de comer de un dinero que nunca llevó para la comida. A muchos quizás le hizo falta que papá estuviera más presencial con nosotros. ¿Por qué? Porque no es que no estaba físicamente ahí estaba, pero en cuanto a la educación, en cuanto al abrazo, en cuanto al cuidado, quizás no estuvo. Y muchos carecimos en algún momento de ese abrazo de papá. Curiosamente, anoche a las 12:15, 12:20 más o menos, me llamaba mi papá. Me entra una llamada y yo dije, le voy a llamar un poco más al rato. Y a mí me sorprendió porque es la primera vez que mi papá, al menos yo, en mis años conociendo a mi padre, que son poquitos años, 42 años nada más, nunca había yo visto a papá que llegara un año nuevo despierto. Él llegaba siempre 10 de la noche, 9 de la noche, a X hora. Hijos, feliz año, mañana les hablo. Me sorprendió esa llamada y pudimos conversar un poquito, y hoy por la mañana volvimos a hablar. Y para mí fue un gusto, un deleite, porque no había tenido eso de papá por muchos años. Y muchas veces nosotros hemos carecido de ese cuidado de papá, de esa atención de papá. Pero este año en que Dios se nos va a revelar de una manera distinta, Dios se va a revelar también como padre, como ese padre que quizás carecimos la gran mayoría. No que no lo tuvimos, sino que no estaba presencial. Pero Dios se revela como padre. Por eso en el Salmo 68:5 dice la palabra que Él es padre de los huérfanos y es defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Quizás tuviste un papá que nunca conociste, o lo conociste un poco y no volviste a saber de él. Pero el Señor dice: yo soy tu padre. Yo soy tu padre y quiero revelarme a ti como padre. Y como padre quiero tenerte cerca de mí. La gran mayoría de latinos muchas veces tiene el problema de relacionarse con Dios como padre a causa de la imagen que tuvimos paterna. Por eso podemos ver a Dios como Dios, pero no nos podemos acercar a Él como Padre. Y la palabra dice que Él nos dio un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Abba, Padre. Amén. Porque Él vino, el Señor Jesús vino a su pueblo, pero dice: pero su pueblo no le recibió. Y por cuanto no le recibió, a ti y a mí nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso hoy podemos decir: Él es mi papá. Él es mi papá. Aleluya. Voltea al que está a tu lado y dile: no parece que tenemos la misma mamá, pero tenemos el mismo padre. Nos podemos ver diferentes. Amén. Algunos nos pusieron más tinta ahí a la hora de hacer la pintura para pulirnos. Algunos pues lo pusieron diferente, pero Dios es nuestro Padre. Él es papá. Y cuando usted como padre carga a sus hijos, sus hijos se duermen confiados y usted le está abrazando, porque sabe que como padres tomamos cuidado de ellos. Tomamos cuidado de ellos. Por eso Mateo 6:26 hay una exhortación para nosotros. Dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Dile a alguien: no te preocupes qué vas a comer este año, porque papá ya sabe lo tragón que eres. Aleluya. Y Él ya sabe cuánto comes, y Él toma cuidado de ti. Dice: mira las aves que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las ¿qué? Pastor, entonces ya no voy a trabajar, me voy a la casa y que me llegue la comida. No, porque también la Biblia dice que el que no trabaja, que no. O sea, tú y yo hacemos lo que humanamente nos toca hacer,
pero Él se encarga de la provisión. Si una puerta de trabajo se te cierra, no te preocupes, que Él va a abrir otra donde te va a ir mejor, donde Él te va a bendecir, porque Él es tu Padre y Él sabe el cuidado. Él sabe que tienes de que tienes necesidad. Amén. Él sabe que necesitas calzado, Él sabe que necesitas vestido, Él sabe que necesitas alimento. Y este año en que Dios se nos va a revelar de una manera especial, Él comienza primero diciéndonos en este primer domingo del año: yo me voy a revelar como tu sanador, como tu proveedor. Sí, yo voy a revelarme como el que levanta bandera a tu favor. Pero lo más importante que yo quiero hacer a tu favor es ser tu Padre. Es ser tu Padre. Cuando Él es nuestro Padre, podemos acercarnos a Él confiadamente. Podemos decirle: papá, papá. Recuerdan que hace tiempo les hablé acerca de la necesidad de un padre, y les traje una fotografía donde el presidente Kennedy traía a sus hijos, y dice que su hijo ahí andaba en los escritorios de la oficina oval. Pero para ese niño no era el presidente de los Estados Unidos. Para ese niño era su papá. Por eso él podía jugar en el escritorio. Amén. Pero lo más importante es que Dios se revela como Padre. Y sabes que en lo profundo de nuestro corazón, la gran mayoría de nosotros anhela haber tenido una mejor relación con nuestro Padre. Yo sé que muchos tuvieron el privilegio de que papá estuviera ahí afirmándoles, fuera con ustedes, no sé, a las cuestiones de la escuela, de todo lo que hacían. Pero la gran mayoría de nosotros no tuvimos a ese papá, tuvimos al proveedor. En mi caso, papá nunca falló en proveer. Hasta el día de hoy yo sé que si le digo: papá, tengo una necesidad, Él vende lo que sea y me manda dinero de allá para acá, aunque no valga igual de allá para acá. Nunca nos falló como proveedor. Pero yo hubiera deseado que algún dinerito quizás lo hubiera invertido en otra cosa para pasar tiempo con nosotros. Me hubiera encantado unas vacaciones, tener a papá solo para mí. Obviamente mamá, mis hermanos, pero a lo que me refiero es nada más ahí. No como el maestro de educación física, no como el hombre que anduvo en la política, como mi padre. Y yo sé que la gran mayoría de nosotros, al día de hoy, que somos adultos y que somos padres, todavía en nuestro interior hay una necesidad de haber tenido a papá. Pero Dios se nos revela como Padre. Jeremías 3:19 dice: yo había dicho, cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones. Y decía: Padre mío me llamaréis y no te apartarás de seguirme. Mira Dios cómo le dice aquí a su pueblo: me dije a mí mismo, cómo quisiera tratarlo como a mis propios hijos. Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran Padre, y quise que nunca se alejaran de mí. Mira cómo Dios está diciendo: yo he querido darte una tierra deseada, he querido darte provisión, pero he tenido el anhelo de que me llames. De que me llames. Tú le puedes decir hoy: tú eres mi Padre. Dile: eres mi papá. Dile: yo te quiero llamar papá. Yo te quiero llamar papá. Has sido mi proveedor, sí, te has revelado a mí como mi proveedor, como mi defensor, pero lo que más quiero es a ti. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Lucas 12, 29 al 31 dice la palabra. Lucas 12, del 29 en adelante, dice la escritura: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en qué. Léalo conmigo ahí, ¿cómo dice? Porque estas palabras son claves. Ni estéis en. O sea, la inquietud es una cosa, pero si a la inquietud le añadimos ansiedad. Oiga, ¿no ha visto a alguien en ansiedad?
Sí, es que y se queda sin uñas. Alguien que está ansioso no puede estar sentado, está dando vuelta. ¿No ha visto al marido que no para en la casa? Siéntate. No, es que tengo que hacer. Siéntate. Cuando hay ansiedad, cuando hay inquietud, hay preocupación. Pero el versículo 30 dice la palabra: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre, diga conmigo, mi Padre sabe de qué tengo necesidad. Sabe que tengo necesidad de estas cosas. 31. Díselo al que está ahí cerquita: busca el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Dile: busca el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Pero afírmale, dile: porque tu Padre que es mi Padre, sabe de qué tenemos necesidad. Sabe de qué tenemos necesidad. Él lo sabe, iglesia. Y este año tú y yo tenemos que profundizar más en conocerlo como Padre, como Abba. Él es tu Abba, Él es papá. Tú puedes acercarte a Él y decirle: papá, mire, si yo tengo una necesidad, yo lo único que hago es: papá, ¿sabes qué? Necesito billete. Cuando yo llegaba con papá, cuando estaba yo bajo la responsabilidad financiera de papá, yo recuerdo que él siempre me decía: hijo, ¿qué necesitas? Papá, no sé, algo. Pero yo siempre he contado que un día sí le dije: papá, necesito, dame dinero. Me dice: ok, te voy a ver en tal lugar. Y me llevó a una fábrica de plástico. Cuando yo veo que es una fábrica de plástico, me dice, en aquel entonces, 2,000 pesos. Me dice: tienes 2,000 pesos para gastar en esta fábrica de plástico. Y yo: ¿para qué quiero plástico? Yo lo que quiero es dinero, dame dinero. Y me dice: compra y véndelo. Cuando yo compré eso y salía a vender, hice negocio con eso, lo tripliqué. Y vi que había algo bueno que papá me estaba tratando de enseñar. Y él siempre decía, como dice la Biblia: no le des el pescado, dale la caña y enséñalo a pescar. Yo le dije: papá, ¿y dónde está eso? ¿En qué versículo de la Biblia? Bueno, pero él sacaba su interpretación, porque la Biblia así dice: si vosotros, siendo padres malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Hay una versión que me encanta que dice: dará buenas cosas y el Espíritu Santo al que se las pide. Pero Él quiere revelarse como nuestro Padre, como nuestro Padre. Deuteronomio 8:5 dice la palabra: por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un padre disciplina a su... Ay, el Padre a veces nos va a disciplinar. Si lo aceptamos como Padre, eso significa que le estamos dando también la autoridad de disciplinarnos. Aquí se fueron los amenes. Todo iba bien hasta este versículo. Si lo aceptamos como Padre, Él tiene la autoridad también de disciplinarnos, de corregirnos. ¿A poco cuando usted le dice a sus hijos: deja de estar comiendo tanto helado, es porque usted es malo o porque quiere hacerle algo bueno al hijo? Deja de comer tantos dulces. Mira, ya no comas tanta fritura. ¿Usted le quiere hacer algo malo a su hijo o quiere enseñarle? Pero cuando usted le pone un plato de vegetales, ¿qué sienten los hijos? Que usted los odia, ¿eh? Mamá no me quiere, papá no me quiere, me puso vegetales en el plato. Pero los vegetales, ¿son malos o buenos? ¿Son qué? ¿Y por qué no se los come? La carnita, el arroz. No, los vegetales hágalos para allá. Si son buenos, tenemos que aprender también que hay cosas que van a parecer que son malas, pero Dios nos las está dando porque Él sabe que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él es nuestro Padre. Juan capítulo 5, Juan 5 verso 17. Mira cómo dice la palabra aquí.
Verso 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo, diga conmigo, yo trabajo. ¿Sabes de qué estaban diciéndole aquí a Jesús? Porque él estaba trabajando en la obra de papá. Recuerda cuando él de niño se perdió y María y José lo buscaron. Digo, ¿por qué se preocupan? Era necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. Jesús estaba ahí en el templo. Jesús estaba hablando con los doctores de la ley. Estaba ahí conversando y hasta dándoles cátedra. Pero él dijo: en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Y Jesús de grande dice: no, hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo. Así que diga: por eso yo trabajo en los negocios de mi Padre. ¿Qué son los negocios de mi Padre? El reino del Señor, hablando su palabra, sirviendo en algún ministerio, predicando, hablando de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Hasta el día de hoy Jesús dice aquí en esta cita bíblica, dice: yo trabajo porque he visto a mi Padre trabajar. Porque he visto a mi Padre trabajar. Y después Jesús le dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Ejemplo les he dado. Hagan lo que les he enseñado. Porque Jesús aprendió del Padre. Y lo mismo enseñó a Jesús. Este año en que Dios se nos revela de una manera que no le hemos conocido tal vez. O que quizás se te ha revelado, pero a veces pasamos por la vida un poquito distraídos, que no nos damos cuenta que Él nos está hablando. Pero lo más importante, que tu proveedor, que tu sanador, Él es tu Padre. Él es tu Padre. Él es tu Padre. No lo están creyendo. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Y este año Él como Padre te dice: yo me voy a encargar de proveerte. Yo me voy a encargar de sustentarte. No te preocupes qué vas a comer. No te preocupes cómo le vas a hacer. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Él es tu proveedor, iglesia. Él es tu proveedor. Y termino esta parte con esto, si me ayudan los ministros de alabanza. Una de las cosas que muchas veces pasamos por alto, sobre todo en estos tiempos donde hay mucha prédica de prosperidad, y yo creo en que Dios prospera. Yo creo en que Dios bendice. No nos peleemos con esa palabra, porque Pablo también dijo: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Tiene que prosperar nuestra alma. Tenemos que prosperar. Si no prosperamos, no podemos extender el reino de Dios. Yo le pregunto, cuando usted vino a esta nación, quizá a usted le comenzaron a pagar a $5 la hora, a $4 la hora. Cuando yo llegué me pagaban a $3.25 la hora. Y yo le pregunto, ¿usted quiere seguir con los mismos $3.25 de hace X número de años atrás? No importa, yo con lo mismo me aguanto. ¿O usted desea algo mejor? Prosperar no es malo, pero hay maneras de cómo prosperar. La Biblia enseña acerca de cuál es la manera de Dios en que prosperamos. Pero ese no es el tema ahora. Lo que quiero decir es que este año, más allá de enfocarnos en todo eso que es bueno y es necesario, enfoquémonos en buscarle a Él como Padre. En buscarle a Él como Padre. Que Él sea tu Padre. Si no tienes todavía una relación de padre e hijo, dile: Señor, yo no tuve quizá el ejemplo que hubiera deseado. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron, y gracias porque estoy aquí. Pero dile: yo quiero que tú seas mi Padre. Ponte un momento de pie. Comienza a adorarle. Dile: Señor, yo quiero este año que tú seas mi Padre. Dile: yo sé que yo debo de trabajar, pero tú te encargas de abrir las puertas de bendición. Dile: yo sé que humanamente tengo que hacer lo que me toca hacer, pero tú vas a abrir las puertas de bendición. Dile: tú eres mi Padre.
Tú eres mi Padre. Este primer domingo estamos en este primer servicio de primeros frutos, y es darle a Dios lo mejor. Es porque Él como Padre se merece lo mejor. No es el caso con Él, porque Él vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero llega un momento en que los padres hicieron lo mejor que pudieron por nosotros. Quizás hay formas en que podamos diferir de ellos. Quizás hasta pensar, pero mi papá, mi mamá no me dio esto. Pero tú no sabes cómo vivieron tus padres. Tus padres se esforzaron lo mejor que pudieron. Se esforzaron lo mejor que pudieron. A mí me tocó ver a mi madre primero alimentándonos a nosotros y dejándose ella al final, y lo que sobraba era lo que ella comía. La vi sacrificarse. Vi a mi padre sacrificarse, trabajar casi los 7 días de la semana, esforzarse, dar lo mejor de sí para que no faltara el sustento a la casa. A veces no era suficiente porque la situación en nuestros países es así, desafortunadamente. Pero antes de comenzar a cantar, yo quiero que primero hagamos una oración ahí personal. Reconcíliate con tus padres terrenales. Solo dile: Señor, yo los perdono, pero también quiero, Señor, quiero avanzar. Quizás humanamente yo puedo llevar en mí cosas que me hicieron falta, pero hoy que soy adulto entiendo que mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron, iglesia. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron, pero no me dieron ropa de marca. Hicieron lo mejor que pudieron. Hicieron lo mejor que pudieron. Se esforzaron, trabajaron. Quizá tu padre era de los que iba al campo a trabajar, y a lo mejor tú solo juzgabas lo que no tuviste. Pero ¿y qué de ese hombre que se la pasaba los días bajo el sol, bajo la lluvia, con las manos llenas de callos, lastimadas, a causa de esa herramienta con la que iba a trabajar al campo? Yo provengo de una zona cañera y la gran mayoría ahí usan el machete para ir a cortar la caña. Y no es fácil cuando se quema el cañal antes de cortarlo. No es fácil. No es fácil trabajar en esos calores bajo el sol. No es fácil. Y a veces nosotros, como no lo vivimos, no sabemos realmente el sacrificio que representó para ellos. Muchas veces mamá era la que tenía que ir a dar la cara a la tienda de la esquina para ir a pedir fiado cuando el dinero no alcanzaba. Y quizás tenía una libretita donde le tenían apuntado toda la deuda. Y quizás llegó el momento en que ya ni le querían fiar porque era tanto lo que se debía, porque el dinero no alcanzaba. Pero esa mamá se desgastó. Ese papá se desgastó. Y hoy tenemos que reconciliarnos primero con nosotros mismos y nuestros padres terrenales, para poder ver este año 2023 a nuestro Padre Celestial en su plenitud, que nos dice: yo te voy a proveer, yo te voy a dar. Porque Él dice en su palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Quizás tu papá, tu mamá no te dio todo lo que querías, pero te dieron lo que podían. Y tenemos que honrarlos para que a ti y a mí nos vaya bien. Tenemos que honrar a esos padres. Quizás tus papás hoy están su rostro cubierto de arrugas. Quizás tu papá, tu mamá hoy le cuesta trabajo avanzar. Su caminar se ha vuelto lento. Sus movimientos quizás se han vuelto inestables. Es tiempo de que los honres. Es tiempo de que los honres. Porque algún día nosotros necesitaremos que nuestros hijos tomen cuidado de nosotros. Hónrales. Él es el defensor. Él es el defensor de ti
y de mí. Y hoy que tú y yo somos padres, no somos los padres perfectos. Cometemos errores, fallamos, pero hay un Padre que nunca ha fallado, nuestro Padre celestial. Quizás tú y yo estamos en medio de una circunstancia que no entendemos, porque como aquel ciego al que Jesús le preguntó, miras, y dijo, no veo nada. Miras, veo medio borroso. Miras, veo como árboles que se mueven. A veces Dios hace el milagro de un instante y a veces lo hace progresivo. Y quizás tú y yo estamos viviendo milagros progresivos y tú y yo lo queremos en un instante. Pero Dios no falla a su palabra. Así que yo te invito este día, para poder reconocer a Dios como nuestro Padre celestial. Ahí donde estás, solamente dile: Señor, yo perdono a mis padres por lo que no me pudieron dar, porque en algún momento sentí quizás dolor, quizás rencor, quizás lo lastimé, porque quizás desde niño, desde muy pequeño, pequeña, quizás fui rebelde, quizás hice cosas que decepcionaron a mis padres. Pero yo quiero estar en paz, Señor, y quiero que tú me enseñes como mi Padre. Enséñame a ser un buen hijo. Enséñame cómo se es un buen hijo, cómo se es una buena hija. Dile: yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Revélate a mí como Padre. Dile: revélate a mí como Padre. Vamos, toma un instante, toma un instante, toma un instante, toma un instante. Habla ahí y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Si solo en ti encuentro mi Vamos, toma un esperanza. instante. Si solo tú Toma un eres instante. quien sana mis heridas. Y aún Hoy en siente mi el abrazo de tu adversidad, veo tu Hoy siente el abrazo de papá. fidelidad. Ahí está Él. ¿A dónde iré? Él te dice en aquel momento difícil: no te dejé. En medio del dolor me has abrazado. Cuando sentiste que todo se había Mis acabado, lágrimas tú las has yo estaba allí, secado. pero no me viste. No hay otro lugar. Pero hoy quiero comenzar una relación donde profunda yo quiero estar. de padre e hijo, de padre e hija. En los brazos de papá. Dile: en los brazos de papá. En los brazos de papá. En Padre, los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá. 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 Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Vamos, un instante más. Si solo en ti encuentro mi esperanza. Padre, te damos Si gracias. solo tú eres Hoy corremos quien a ti. sana mis heridas. Y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. Así como un hijo corre a los brazos de su padre, así corremos a ti. ¿A dónde iré? Así corremos a ti, Señor. Si en medio del dolor me has abrazado. Él te ha abrazado. Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar. Aleluya. Donde yo quiero estar. Que en los brazos de papá, díselo. Vamos. En los brazos de papá. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Yo no me quiero ir. En los brazos de papá. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Yo
no me quiero ir de los brazos de papá. Aleluya. De los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir.